Buenos días. Buenos días, Inge. Les voy a pasar lista. Añapa, Carrillo, Presente, Inge. Chassi, Correa, Parinango, Gualotuña, Presente, Inge. Hernández, Ormaza, Presente, Inge. Buenos días. Yumiquinga, Moreno, Chivicota, Moreno, Chariana, Palomeque, Paucar, Presente, Inge, buenos días. Portilla, Presente, Inge. Buenos días. Rea, Terán, Guapanta, Vallejo, Presente, Inge. Buenos días. Vidal, bien. ¿Cuál le falta en la lista? Bueno. Inge, disculpe que le molesto. Tengo que retirarme por un certificado. No puedo estar en clases. Disculpe, Inge. Si manda algún Ya, trabajo o algo, le entrego más tarde. Disculpe. ya. Eh, bueno, le subí al aula virtual el formato del informe para que hagan la práctica. O sea, para que hagan el informe de acuerdo a la práctica que hicimos de ayer. Este, este informe es un informe por grupo, ¿no? De acuerdo a los grupos que estuvieron trabajando en el taller. Y los que no hicieron la práctica, les subiré otra tarea para que ellos hagan esa otra tarea. O sea, esta tarea es solo para los que hicieron la práctica y otra tarea para los que no hicieron la práctica. ¿Está claro? Eh, bueno, déjenme ver si le abro el formato. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Eh, ese sería el formato, ¿no? Bueno, aquí tendrían que poner los objetivos, los equipos y materiales que han usado, imágenes. Esta es una parte teórica de consulta. Aquí los pasos. Aquí pueden hacer un esquema de los pasos que realizaron y aquí ya
describen con detalle todo el procedimiento. Bueno, aquí, si es que se ha usado algún software de simulación, el controlador de la máquina, las medidas, solo lo que aplique. Si es que no se aplica esto, ponen no aplica, ¿no? Plano. Bueno, en este caso igual, si no aplican, lo ponen. Aquí hay un cuestionario para llenar. Conclusiones, recomendaciones y anexos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de ese formato? No, Inge. Ya. Bueno, ese ya está subido, ¿no? Aquí en la semana 14. Ese formato, ¿no? Tarea 14. Y ya voy a subir otra tarea para los que no hicieron la práctica, ¿no? Ya. Entonces también habíamos quedado de que la evaluación quedaba para hoy a las 9, ¿no? Entonces de 9 a 9 y 40 por ahí ha de quedar la prueba. Es igual de opción múltiple, sencilla, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir con la clase viendo el Fusion. Sí, este programa este programa bueno, aquí solo ponerles miércoles hoy 9 p.m. evaluación 3. Ya. Y hoy vamos a continuar complementando un poco la clase que veíamos ayer con un software CAD-CAM, ¿no? Desde el Autodesk Fusion que ya habíamos hablado. Sí. Autodesk Fusion 360. Este sería el CAD-CAM que vamos a ver. Entonces, cuando ustedes abren el Fusion, van a tener así, ¿no? Van a tener así. Y bueno, aquí vemos que tiene unas pestañas para diferentes opciones que podemos realizar, ¿no? Diferentes trabajos que se realizan dentro del programa, ¿no? Como de diseño generativo, render, animación, simulaciones, manufactura y planos. Entonces nosotros nos vamos a enfocar un poco en diseño, pero mayormente en manufactura, que sería establecer o generar nuestros códigos para mecanizado. ¿Sí? Entonces, nosotros, bueno, tendríamos que partir de un diseño, y ese diseño lo podríamos importar acá, en el caso de que hayamos hecho en otro software que no sea este. Por ejemplo, si hicimos en Inventor, podríamos traer el archivo de Inventor hacia acá. Entonces, este es del mismo fabricante de Inventor, por lo que las funciones son bien parecidas, ¿no? Van a ver que los iconos son parecidos. Pues básicamente es cómo estar trabajando en el Inventor aquí. Pero si es que trabajan por fuera del Fusion directamente en Inventor, se podría importar el archivo de Inventor acá, ¿no?
Por eso tenemos las opciones de importar. Déjenme ver dónde está. Aquí directamente en Open. Sí, aquí podrían buscar dónde tienen su archivo y acá seleccionar el archivo de acuerdo al software donde hayan trabajado. Entonces, este de aquí, el primero, el que viene por defecto, con este ya podemos importar archivos de Inventor. Los archivos de Inventor son .ipt en el caso de la pieza y IAM de ensamblajes, que son los que vemos aquí, ¿no? Pero de ahí podríamos traer otros archivos de AutoCAD, directamente aquí de Inventor también, en el caso de que quieran solo filtrar a los archivos de Inventor, de CATIA, de iGES, Step, de SolidWorks, ¿sí? Entonces, cualquier modelo que hayan hecho en otro software, podrían traerlo acá. O, si no, diseñar directamente desde aquí. ¿Sí? Entonces, para diseñar directamente desde aquí sería lo mismo que se hacía en el Inventor, ¿no? Crear un sketch. Entonces, cogeríamos aquí sketch o boceto y seleccionamos el plano donde queremos seleccionar. Entonces aquí nosotros cuando diseñamos, lo que nos conviene es tratar de diseñar de acuerdo a cómo vamos a trabajar en nuestra máquina, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a trabajar, si es una pieza para torno, si nosotros sabemos que nuestra pieza está así y nuestro sistema de coordenadas va a quedar así. Va a quedar aquí Z y aquí va a quedar X. Entonces, no es una regla esto, pero por facilidad es mejor diseñarle así como para que coincidan los ejes con la máquina. Entonces aquí vemos que estamos trabajando en el plano XZ, ¿no? Entonces nos convendría igual trabajar en ese plano XZ y si es que nosotros vamos a establecer el 0 pieza en esta posición de aquí, hacerle coincidir a nuestro dibujo con este punto 0 de las coordenadas que tenemos en el programa. ¿Sí? Entonces, yo podría trabajar así, desde aquí. Y aquí, digamos que me voy a crear un cilindro porque voy a hacer una pieza para mecanizar en torno. ¿Sí? Entonces, vamos a... un rato, a seleccionar este plano de aquí. El plano XZ. Entonces, una vez que se selecciona el plano XZ, ya pasamos a los iconos o los comandos que nos permiten dibujar, ¿no? Entonces aquí, bueno, voy a dibujar un eje. Entonces aquí tendríamos que dibujar la pieza que queremos mecanizar, ¿sí? Entonces digamos que va a ser una pieza así. Aquí le voy a poner este de acá con centro de línea para que sepa el programa que estoy haciendo un eje. Sí, esto es por facilidad que le pongo así, ¿no? Si no, es para que el programa ya me detecte que cuando pongo una cota me saque en diámetro, ¿no? Porque voy a hacer una pieza de revolución. Por eso le pongo con este comando como centro de línea. Entonces al momento que yo pongo aquí mi cota, tendría que poner la cota con respecto al centro de línea, a este de acá, y ahí ya me sale como diámetro, ¿no? Entonces, digamos que este diámetro me va a quedar de 22, digamos. Entonces, bueno, aquí simplemente sería poner las cotas de la pieza. Digamos que de acá a acá vamos a tener 80. ¿Sí? Podemos hacerle... Bueno, hagámosle acá
una pequeña ranura que tendría la pieza ahí. Entonces, igual tendríamos que poner las distancias de esta ranura, cuánto me va a quedar. Digamos que me va a quedar de 15, acá de 30. Sí, bueno, y acá tendría que cortar los excesos, ¿no? Y sería una pieza más o menos así. La que quiero mecanizar en el torno, ¿no? Entonces, bueno, de aquí me salgo. Ahí podría hacer una revolución. Y bueno, digamos que acá tenemos un chaflán. Un chaflán aquí de 5. Muy grande, de 2. Ya, esta es la pieza que he diseñado yo. Y es la pieza que yo quiero mecanizar. Entonces tendría que hacerme un programa para establecer las estrategias que voy a usar para mecanizar esta pieza que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, primero también tendríamos que analizar el proceso, qué operaciones de mecanizado tendríamos que usar para mecanizar esta pieza. Y analizar inicialmente el material con el que tenemos o disponemos para mecanizar esta pieza, ¿no? Porque nosotros vamos a partir de un material que digamos que es este que estamos viendo aquí, de acuerdo a lo que tengamos. Entonces digamos que el material que tenemos es de diámetro 25. Y como vemos aquí, la pieza mecanizada nos va a quedar algo así. Digamos que vamos a mecanizar hasta ahí. Bueno, digamos que la pieza va a ser así, va a ser, hasta aquí va a quedar la pieza. Así. ¿Sí? Pues bueno, nuestra pieza va a ser esta que estamos viendo aquí. Entonces lo que necesitamos mecanizar va a ser esto de aquí. Y bueno, todo esto de aquí. Todo eso necesitamos retirar de la pieza inicial para obtener la pieza final, que es la que estamos viendo aquí, la pieza final. Entonces, ¿qué operaciones deberíamos hacer para obtener esta pieza? ¿Ah? Un cilindrado y un acanalado, Inge. A ver, primero, ¿qué operación? El cilindrado. Bueno, vamos a empezar por un refrentado. De ahí, Cilindrado. ¿cuál? El cilindrado. Ya un cilindrado o un desbaste. Aquí en el cilindrado podríamos hacerle en dos partes, si fuera el caso. Tendríamos que analizarle. Primero un desbaste y luego un acabado. ¿Y qué otra operación más?
El ranurado, Inge. Un ranurado, ¿no es cierto? Y bueno, y adicionalmente, si quisiéramos también, podríamos ver, en el caso de separar a la pieza, de separarle de aquí, de todo esto, podríamos hacer un tronzado también, ¿no? Con eso ya le retiramos y nos quedamos solo con la pieza que vemos aquí. Sí, entonces, nuestra pieza aquí habíamos dicho que tenía 22 de diámetro. Y que nos iba a quedar de 80, me parece que dejamos. Entonces, nuestra pieza, digamos que inicial sea de 25 por, no sé, por 100. La pieza inicial. Entonces nosotros en el programa tendríamos que establecernos esta pieza inicial. Con estas medidas que estamos viendo aquí, de 25 por 100. Entonces eso ya vamos a ver cómo tendríamos que hacer. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, aquí igual no, tendríamos que hacer igual todo el proceso como veíamos, establecernos una hoja de procesos y aquí ir igual seleccionando nuestras herramientas, parámetros de corte, todo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos nuestra hoja de procesos, nuestra hoja ruta, con esa información trasladamos acá, a este programa. Sí, porque aquí igual tenemos que poner velocidades de corte, velocidades de avance, las herramientas, las geometrías de las herramientas, todo como hayamos seleccionado, analizado, identificado en la parte inicial, ¿no? En la parte previa al mecanizado. Entonces, una vez que ya tenemos todo eso de ahí, ¿sí? Todo establecido, ya tenemos nuestro diseño, ahí sí ya podríamos pasar a la parte del campo, que sería acá en diseño y manufactura. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es como migrando la información de aquí al otro paquete de manufactura que tiene este programa. Entonces nos vamos acá a manufactura. Y ahí vamos a cambiar vamos a ver que el entorno cambia. Sí. Entonces aquí ya tenemos otros comandos, otros iconos, otra información. Esta información que tenemos aquí nos va a servir para mecanizado, para operaciones de mecanizado. Entonces, por una parte vemos acá operaciones para mecanizado 2D, para mecanizado 3D, para perforados, para multiejes, otras operaciones que podemos realizar, cómo administrar los procesos para medir y cosas así, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ver en qué unidades queremos trabajar. Aquí me indica, si yo le doy clic aquí, estoy trabajando en milímetros, ¿no? En el caso de trabajar en pulgadas, podría modificar acá. Como estamos trabajando en milímetros, le voy a dejar ahí en milímetros mismo. De ahí el segundo paso que tenemos que hacer aquí es irnos a la configuración o al setup. ¿Sí? Este de aquí nos va a permitir establecer con qué máquina queremos trabajar, dónde está el sistema nuestro sistema de coordenadas de referencia, establecer las dimensiones de la pieza inicial. ¿Sí? Entonces, toda esa parte inicial, esa configuración inicial, la hacemos desde acá, desde el setup. Entonces, simplemente damos clic en setup o en configuración. Y aquí nos va a aparecer esta información que vemos aquí. ¿Sí? Lo que nos aparece aquí como difuminado, como medio en otro color, como medio transparente,
Esa de ahí es la pieza en bruto, la pieza inicial, que nos abre el programa por defecto, pero nosotros podemos modificar de acuerdo a nuestras necesidades. Sí, entonces, esta pieza, ¿con qué máquina vamos a mecanizar? ¿En qué máquina vamos a mecanizar esta pieza? En el torno. En el torno, ¿no es cierto? Entonces, aquí en Setup, aquí nos dice qué tipo de operación vamos a hacer. Milling sería para fresado y turning sería para torno. Incluso nos pone unas imágenes ahí, ¿no? Para poder identificar mejor. Entonces ahí vemos que la primera de la izquierda, donde dice milling, estamos viendo que es una configuración para hacer en fresadora. El de al lado, que dice turning, es para un torno con 2 ejes, que es el que vamos a hacer. De ahí tendríamos para cortar también, en caso de que queramos cortar en láser, en plasma, en agua, en hilo, usaríamos esa otra opción. Y el otro es aditiva para impresión en 3D. Entonces, en este caso es torno. Esta pieza vamos a mecanizar en torno. Entonces, acá seleccionamos turning. Y ahí ya vemos que un poco la configuración va a cambiar. Aquí en Machine podríamos seleccionar, si fuera el caso, la máquina que vamos a usar. Entonces, si es un centro de torneado que tenemos dentro del taller, podríamos seleccionar desde ahí. De acuerdo a las configuraciones, bueno, aquí vienen unas configuraciones por defecto, o podríamos nosotros crearnos una configuración de la máquina y guardarla aquí. Si ahorita viene esta por defecto, una genérica. Si en el caso de que queramos buscar, tendríamos que buscar con iconos, con información adicional. La máquina sería un poco el modelo de la máquina, ¿no? Y traerle esa información acá y trabajar con esa máquina. En este caso no está cargado nada, ¿no? Entonces no le seleccionamos nada, sino le dejamos así, ¿no? Sin seleccionar la máquina específica que vamos a usar. Si no, solo seleccionamos la operación que vamos a usar, que es una operación de torneado. ¿Sí? Entonces, en este icono de aquí, el primero, nos va a permitir establecer planos de seguridad, cómo va a ser la sujeción en el mandril, dónde va a estar establecido el cero de referencia o el cero de la pieza. En este caso, por defecto, ya me está ubicando aquí, porque yo cuando hice el modelo de la pieza le hice coincidir con este punto en el sistema de coordenadas del modelo en CAD. Entonces ya me está haciendo coincidir ahí en ese punto. Entonces esta era una ventaja que les decía, ¿no? Que me resulta cuando diseño tomando en cuenta ese punto de referencia. ¿Sí? Pero igual podemos modificar si quisiéramos, ¿no? ¿Cómo se modifica eso? Desde la orientación. Entonces el World Coordinate System o WCS, ese es el punto que me va a indicar el punto de referencia del mecanizado. Punto de referencia del mecanizado o cero pieza que le conocemos, ¿no? Entonces yo le podría modificar a ese punto. Digamos, si yo simplemente le muevo a este punto, le podría mover. Bueno, ya le vamos Bueno, ahí lo que hice es cambiarle al otro lado. Si le damos clic en esta flecha de aquí, me cambia el sentido, pero también podemos moverle. Ya vamos a ver cómo moverle, ¿no? Entonces, yo digamos que yo quiero el cero pieza, porque como veíamos acá, el cero pieza que yo tengo, no le estoy haciendo coincidir en esa cara, en esta cara de aquí, de la pieza mecanizada. Entonces, el rojo es la pieza mecanizada. El rojo es la pieza mecanizada. Y el azul es la pieza en bruto o la pieza de partida. Pero como estamos viendo en el plano, mi cero pieza no me coincide con la pieza mecanizada, sino con la pieza en bruto.
¿Cuánto? Lo que me diga en el plano, ¿no? Digamos que aquí en el plano yo le estoy poniendo al 0 pies aquí y aquí pondría una cota que diga, no sé, 2 milímetros. Entonces quiere decir que el 0 pieza tendría que, si es que inicialmente me está apareciendo aquí, tendría que moverle 2 milímetros hacia acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer, moverle al 0 pieza. Sí, entonces yo tengo inicialmente aquí el 0 pieza, en esa cara de ahí. Ya. Entonces acá, bueno, puedo considerar, me dice que puedo seleccionar el plano y el eje Z y el plano en X, o seleccionar por planos o por sistema de coordenadas. Entonces digamos que yo selecciono este de aquí como el plano. ¿Sí? Y el eje X, este eje X de aquí, ¿no? Pero bueno, puedo cambiarle y le voy a establecer antes, para que se me haga más fácil. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a establecer la pieza en bruto. Esta pieza inicial voy a crearle a una pieza así, a un cilindro con estas dimensiones que tenemos aquí, que como habíamos dicho es de 100 por 25. Una vez que me cree la pieza en bruto, ahí sí le voy a hacer coincidir al 0 pieza, le voy a hacer coincidir aquí con la pieza inicial, con la pieza de partida. Entonces para eso me voy a ir acá al lado, al stock. El stock es la pieza inicial. Y aquí voy a ponerle estas medidas que tenía acá, de diámetro 25 y longitud 100. Entonces pongo diámetro 25, longitud 100. Y acá le voy a decir que tenga 2 milímetros. 2 milímetros para acá, ¿no? O sea, de aquí para acá, 2 milímetros. Para que el 0 pieza me coincida en esa posición. Entonces, para eso voy a hacerle un desplazamiento desde el centro. ¿Sí? Y ahí le pongo aquí 2. Entonces, ahí está 2 milímetros hacia acá. Y esto sí le podemos hacer aquí. Bueno, este dejémosle con los 10 que teníamos, que es simplemente un acercamiento. Entonces ahí ya esta pieza tiene 100, como vemos acá. Tiene 100, tiene 25 y 2 milímetros separado de la pieza mecanizada, que es lo que estamos viendo aquí. Y ahí ya le estoy haciendo coincidir a la pieza, al 0 de la pieza, no en la pieza mecanizada, sino en la pieza inicial, en la pieza de partida. Entonces lo que vemos aquí en transparente es la pieza de partida, cómo iniciamos el mecanizado, y ya el sólido es cómo terminamos nuestra pieza mecanizada. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Inge. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe, todo claro ahí. Ya. Entonces, ahí sí tenemos ya establecida la pieza inicial. Este de acá es una medida de seguridad que le podemos dar. Esta medida de seguridad me indica, es un plano que se crea en este caso a 7 milímetros del sistema de referencias, o del 0 de la pieza, para que desde aquí, desde este plano hacia la izquierda, el mecanizado, en este caso la herramienta, ingrese a esta zona con seguridad. Es decir, no ingrese con movimiento rápido, sino el movimiento rápido o el avance rápido se realice solo hasta este plano.
Esto lo hacemos por seguridad porque puede ser que venga con movimiento rápido así, ¿sí? Y de aquí ya se estrelle con la pieza o con algo que esté por aquí cerca de la pieza y causemos algún daño en la herramienta o en la máquina. Entonces, si ponemos un plano de seguridad, le estamos diciendo que dentro de esta zona ya trabaje con avance controlado. Sí, entonces podemos ver una medida con la que nos sintamos o veamos que pueda ser seguro realizar el trabajo y establecerle esa medida ahí. En este caso, bueno, le vamos a dejar los 7 milímetros como medida de seguridad. Acá el chuck o el chuck o el mandril es hasta dónde le va a sujetar el mandril, ¿no? En este caso el mandril le va a sujetar esta parte de aquí, ¿no? Si es que tenemos vamos a sujetarle más, podríamos cambiarle esta medida acá, ¿no? Esta medida se cambia desde acá. Pues digamos que le va a sujetar en 15. ¿Sí? En 5. ¿Sí? Entonces, este de aquí, bueno, en 5 sería de aquí para acá 5. Si ponemos menos 5, es que de aquí para acá va a estar en menos 5 o en menos 10. ¿Sí? En este caso le está tomando como referencia esta cara de acá, porque acá dice model back. El model, acuérdense, el model es la pieza mecanizada. El model es la pieza mecanizada. El stock es la pieza inicial. Entonces acá dice model back, quiere decir que es la cara posterior del modelo que está tomando como referencia, es decir, esta cara de aquí. Si pusiéramos acá el stock, si queremos tomarle esta cara de acá como referencia, entonces pondríamos stock back. Ahí sí, el stock back es de esta, entonces este está tomando como referencia. De aquí tendría que poner un valor positivo para que vaya de este lado, es decir, 5, por ejemplo. Ahí está tomando 5 desde aquí. Desde aquí para acá, 5. Entonces, todo depende de la referencia que nosotros pongamos, ¿no? Pues, ¿qué valor de referencia queremos ponerle? Y de acuerdo a eso, sería nuestra sujeción de la pieza. Eso para todo, ¿no? Aquí siempre que vemos de stock, es la pieza inicial, model, la pieza mecanizada. Entonces, eso sería el paso inicial, ¿no? Ahí estoy estableciendo la pieza de partida, estoy estableciendo el sistema de referencia de la pieza o el cero de la pieza, estoy estableciendo una medida de seguridad, estoy estableciendo la sujeción en el mandril de la máquina, y una vez que tenemos establecido todo eso, ya podemos darle en OK. Ahí se nos va a crear acá una carpeta con el nombre de Setup 1 Workups. Nosotros podríamos crear varios setups, ¿no? Porque digamos que tenemos que mecanizar de este lado también. Entonces ahí tendríamos que crear otro setup, pero ahora agarrándole desde acá. Entonces tendríamos que como que girarle a la pieza y sujetarle desde acá. Y para eso tendríamos que crear un setup nuevo, ¿sí? Porque ya vamos a hacer un mecanizado, no en con este mismo amarre, sino con otro amarre diferente, que es cambiarle la posición. Entonces, si cambiamos el amarre, cambiamos el setup. En este caso, solo necesitamos un amarre, ¿sí? Solo necesitamos un amarre o una sujeción, porque nuestro amarre vendría así, ¿no? Acá, así, sujeto en el mandril de la máquina, y no hace falta cambiarle, ni moverle, ni nada. Solo con este mismo amarre ya mecanizamos todas estas operaciones que estamos viendo aquí. Entonces no hace falta mover ni nada. Entonces, debido a eso, no creamos un nuevo setup, sino trabajamos con el setup que ya viene definido, o con el que definimos para mecanizar esta pieza. Entonces, ahí, ¿cuál creen que sería el siguiente paso? ¿Cuál creen que sería el siguiente paso ahí ya?
Ajá. ¿Cuál? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya realizarle el cilindrado, Inge. Ya, bueno, sí, hacer la primera operación, pero la primera operación, ¿cuál es? El desbaste. La que dice uno, ¿no? El refrentado. Ah, el refrentado, Inge. Sí, sí, disculpe. Entonces, ahí ya estamos listos para mecanizar, para establecer nuestras estrategias de mecanizado, nuestras operaciones de mecanizado, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí ya iríamos a la hoja de procesos, vemos la información, ¿sí? Entonces, digamos que en mi hoja de procesos, bueno, como un ejemplo, voy a abrir alguna hoja de procesos por aquí, déjenme ver. Obviamente esto ya depende de cómo hayamos hecho nuestra planificación de los procesos, ¿no? Entonces, digamos que voy a abrir solo una de referencia. Digamos que tenía aquí una hoja de procesos, que estaba trabajando con, que he seleccionado esta herramienta de aquí, con estos parámetros de corte que vemos acá, como ejemplo, ¿no? Entonces yo estos de aquí tendría que seleccionarme esta plaquita, ver qué dimensiones tiene y eso establecer acá, que es lo que vamos a ver. Sí, entonces lo primero que haría es, aquí tengo las operaciones que puedo realizar para torno. Entonces turning phase sería un refrentado. Este de acá, turning profile rolling sería un desbaste. Turning profile finishing acabado. Esto es adaptado a cierta forma. El mecanizado, cuando hay formas o no es un paso constante, sino podemos ir modificando de acuerdo a la forma. Este de acá son ranuras, tronzados, roscas, chaflanes. Este es tronzado y estos, bueno, estas son operaciones adicionales. Entonces, en este caso, como vamos a hacer un refrentado, seleccionaríamos Tuning Phase, la primera operación. Y aquí el primer paso es seleccionar la herramienta con la que queremos mecanizar. Entonces, aquí ponemos en Select. Nosotros podemos crearnos una biblioteca de herramientas. Digamos que ya tenemos establecidas herramientas con las que trabajamos constantemente en el taller y ya podríamos irnos guardando aquí en esta biblioteca nuestras herramientas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos de herramientas. Bueno, ahorita no sé. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tengo creadas estas herramientas de aquí, ¿sí? Pero yo me podría crear una herramienta nueva. Si en el caso de que no la tenga guardada dentro de mi herramienta, puedo crearme una librería nueva, una herramienta nueva, etcétera, ¿no? Entonces, para crearnos una herramienta, tendríamos que ir aquí a más
a este símbolo de más, que es New Tool o herramienta nueva. Y aquí seleccionar qué herramienta queremos crear. En este caso voy a seleccionar una herramienta de turning, de torneado general. Daríamos clic aquí. Acá podríamos poner una descripción. Yo voy a poner como ejemplo cualquier nombre. Está un poco lento. Refrentado y el nombre de este de acá, por ejemplo, CNMG o cualquiera. 12 lo voy a poner. 12, que es la dimensión de la herramienta. El vendedor, si quiero, puedo poner el enlace o información del proveedor. Aquí en el inserto, aquí ya pondríamos de acuerdo al código, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo una CNMG. Entonces, CNM tipo G. Aquí podría cambiar CNMG 120404. Entonces, bueno, aquí de acuerdo a las dimensiones, digamos que sea una de 1128 o de 12.9. Entonces ya depende a mi herramienta, ¿no? A la herramienta que haya seleccionado previamente. ¿Sí? El espesor de la herramienta, el radio. Esta herramienta es un radio 04, por ejemplo. Sí, y bueno, ahí eso, ¿no? Eso ya vemos de acuerdo a la selección, a nuestro catálogo de herramientas, cómo seleccionamos. Y así nos creamos nuestra herramienta y tendríamos tal cual la herramienta que vamos a usar. Acá de milímetros, si es de carburo, si es de acero súper rápido, si es de recubrimiento de titanio, si es cerámica, cualquier información adicional. Acá el holder es el mango portaherramientas. Igual, ¿no? Aquí podemos cambiar las dimensiones de acuerdo al mango portaherramienta que hayamos seleccionado, el tipo de mango, la sujeción, etcétera, ¿no? Acá en la orientación podemos cambiar cómo está orientada, cómo va a estar orientada en la máquina, el tipo de compensación de la herramienta. El tip es en la punta de la herramienta, ¿sí? En la punta de la herramienta vamos a dejarle esa compensación. Acá las velocidades de corte. Pues digamos que yo esta estoy usando de 374. Entonces acá le pondría 374. Los avances. Yo voy a usar un avance para esta herramienta de 184, por ejemplo. Pues pondría aquí el avance 184. Y así, ¿no? Aquí qué tipo de refrigeración. Y el postprocesador, que eso por el momento, aquí lo que nos indica aquí es en qué posición está nuestra herramienta. Ahorita está en la posición 6, porque probablemente tengo creada otras herramientas que están distribuidas en la torreta de la máquina, ¿no? Posición 1, posición 2, esta herramienta quedaría en la posición 6. Entonces sería la herramienta T6. Y pongo en aceptar. ¿Sí? Acá ya veo que está mi herramienta, la número 6, es la que me creé y se creó dentro de esta biblioteca que ya tenía creado anteriormente, ¿no? Entonces ahí yo puedo seleccionar la que me creé o cualquier otra herramienta que tengo dentro de mi biblioteca. Entonces ahí tendría que ubicarme en la herramienta y poner seleccionar aquí en Select. ¿Sí? Al momento que pongo en Select acá, ya vamos a ver que se nos selecciona nuestra herramienta. Ahí ya tenemos seleccionada mi herramienta. ¿Sí? Luego de eso, ese sería el primer paso, ¿no? Establecer mi herramienta. Luego la geometría que quiero mecanizar. Entonces acá dice
front mode desde el frente del modelo. Estoy tomando como referencia el frente del modelo. ¿Sí? Voy a dejarle ahí porque esto me indica hasta dónde quiero mecanizar. Entonces quiero mecanizar hasta el frente del modelo. ¿Sí? Que es el refrentado que voy a hacer. Entonces eso le dejamos ahorita como está por defecto. Acá esta me indica cómo va a ingresar mi herramienta. Entonces la herramienta va a ingresar por acá. Acá va a tener una medida de movimiento libre. O sea, acá se va a mover libremente o algo así como en G00. ¿Sí? Acá va a entrar con G00 y luego acá ya va a entrar con G01 dentro de este espacio que tenemos acá. Este de aquí es la medida del diámetro exterior de la pieza y esta es la medida de retracción de la herramienta. Es decir, que se va a retraer hasta acá mi herramienta. Y yo puedo ir cambiando toda esa información desde aquí, ¿no? Entonces acá la retracción, pues ahorita está puesto a 10 milímetros, a 10 milímetros, ¿no? De este de aquí, partiendo desde el retract. O sea, está tomando como referencia este de aquí, el retract, y de aquí para acá está haciendo 10 milímetros. Entonces sería 27.5 lo que tengo de clearance. Este clearance es, de aquí para arriba se mueve libremente, o sea, con avance rápido. Y de aquí para acá se mueve con movimiento o avance controlado. ¿Sí? Entonces yo puedo ir cambiando todo eso, ¿no? Acá el retract está tomando como referencia el stock OD, que es el diámetro exterior de la pieza. O sea, este order de aquí, el diámetro exterior que era de 25, desde aquí se está moviendo 5 para acá, ¿sí? Desde ese punto. El order radius le estamos haciendo coincidir con el diámetro exterior de la herramienta y así, ¿no? Entonces, bueno, esto vamos a dejarle por defecto. Aquí es cuántas pasadas queremos que dé. ¿Sí? Si son una sola pasada, le dejamos como está. Y aquí es cómo se retrae, ¿no? Aquí estos valores de aquí es cómo ingresa la herramienta, este ángulo que se forma aquí y cómo mecaniza. Eso ya vamos a ver un poco más después. Vamos a dejarle ahí los valores por defecto. Pongo en OK. Y acá me puedo poner en simulación y simulación. Y ahí ponemos play para ver qué hemos hecho. Y ahí vemos que hace el refrentado de los 2 milímetros en una sola pasada. Que es lo que queríamos, ¿no? Viene, hace y ya está. Bueno, eso vamos a ver hasta hoy. Por tiempo, que ya no tenemos más tiempo, quedaríamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Inge, de esto no. Inge, yo tenía una pregunta de la simulación que es para hoy día. No sé si me podría explicar, o sea, no sé cómo aplicar el M98 y el código O para que se siga continuando. ¿En qué parte le pongo esto? Solo eso me falta, Inge. Ya, el otro día hicimos una tutoría justamente de eso. Yo creo que grabé el video. Ya les voy a compartir ese video de la tutoría y ahí ya expliqué esa parte, ¿no? Entonces voy a subir el link de Entonces ya esa. está explicada esa parte en la tutoría. Sí, Listo, Inge. Para que nos habilite para ingresar para poder revisarle, Inge, por favor. listo. Ya les comparto. Bien. Bueno, entonces quedamos hasta aquí. Eh, Cualquier cosa ya me avisan. La prueba hoy a las 9 y eso sería todo. Que pasen bien, hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Listo, Inge, gracias. Hasta luego. Gracias, Inge. Inge, una cosa del